Bajo la fría lluvia de Ashland, Aiden y Jack estaban tan cerca que podían oír los latidos del corazón del otro. Dos chicos que se conocieron por casualidad en el gimnasio sintieron una conexión más profunda que la amistad. Pero, ¿tendrán el valor suficiente para enfrentarse al juicio de los demás, a la traición y a sus propios miedos para conservar aquello que se ha convertido en su hogar? La lluvia caía suave sobre Ashland, Oregón, esa tarde de septiembre, mientras Aiden empujaba la puerta del gimnasio comunitario. El aire olía a metal y sudor, mezclado con el fresco del otoño que se colaba por las ventanas abiertas. Aiden, de 24 años, era un tipo robusto, con piel morena cálida como café tostado y una sonrisa que llenaba cualquier espacio. Siempre llevaba camisetas anchas y auriculares, moviéndose con la energía de alguien que no teme ocupar espacio. Pero no era arrogante, su risa era franca, su mirada abierta. En el rincón de las pesas, Jack ajustaba una barra. A sus 26 años, era todo lo opuesto, alto, delgado, pálido como papel, con pómulos afilados y cabello oscuro que le caía sobre los ojos. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos, como si perteneciera a una biblioteca antigua en lugar de un gimnasio ruidoso. Vestía sudaderas que colgaban de sus hombros, y su calma parecía absorber el caos a su alrededor. No hubo un momento épico, ni música de fondo, ni miradas de película. Solo dos chicos que coincidían demasiado a menudo en el mismo rack de sentadillas. Aiden asentía, Jack respondía con un leve movimiento de cabeza. Una tarde, mientras ambos esperaban, Aiden rompió el hielo. ¿Estás usando esto? Jack negó con la cabeza, y eso fue todo. Una pregunta simple que llevó a turnarse en las pesas, luego a ayudarse con la técnica, y finalmente a charlas cortas después de entrenar. Eran opuestos en todo. Aiden hablaba con las manos, reía fuerte, llenaba el silencio con bromas. Jack era reservado, con un humor seco que te hacía pensar dos veces antes de reír. Pero encajaron. Aiden admiraba cómo Jack analizaba cada ejercicio con precisión quirúrgica. Jack respetaba la fuerza bruta de Aiden, que levantaba pesos como si fueran plumas. Sin planearlo, se convirtieron en compañeros de gimnasio. Buen set, decía Aiden, chocando puños. No está mal, respondía Jack, con una media sonrisa que Aiden empezó a esperar. Las charlas post-entrenamiento se alargaron. Primero eran comentarios sobre rutinas, luego sobre películas o el café del lugar de al lado. Aiden se burlaba de los jeans que algunos usaban para entrenar. Jack soltaba un comentario mordaz que hacía a Aiden reír más fuerte. Sus diferencias se volvieron un ritmo. Aiden empujaba, Jack equilibraba. Empezaron a enviarse mensajes. ¿A qué hora vas hoy? 6 de la tarde, ¿tú? Y así, sin decirlo, sus horarios se alinearon. Una noche, después de un entrenamiento agotador, caminaron hasta una cafetería cercana. El cielo estaba gris, el aire húmedo. Sentados con smoothies en la mano, hablaron de todo y nada, la música que escuchaban, los profesores raros de la universidad, los planes para el fin de semana. Aiden notó cómo los ojos de Jack se iluminaban cuando hablaba de libros, cómo sus manos se movían más cuando se apasionaba. Jack, por su parte, vio cómo Aiden escuchaba con atención, inclinándose hacia él, como si cada palabra importara. No lo llamaron amistad, no todavía. Pero algo cambió. Aiden empezó a notar que Jack elegía la máquina a su lado aunque hubiera otras libres. Jack percibió que Aiden dejaba su mochila cerca de la suya, como marcando territorio. Sus hombros se rozaban al pasar pesas, y ninguno se apartaba. Eran detalles pequeños, casi invisibles, pero cargados. Una noche, mientras descansaban en el suelo del gimnasio, jadeando tras una serie pesada, Jack miró a Aiden un segundo de más. Aiden sintió un calor en el pecho, pero no dijo nada. Solo sonrió, y Jack respondió con esa media sonrisa suya. Ese fue el comienzo. No de algo claro, no de algo nombrado.
Solo un hilo invisible que empezaba a tejerse entre ellos, frágil pero real, en un gimnasio bajo luces fluorescentes, en una ciudad que aún no sabía qué significarían el uno para el otro. El aire en Ashland se volvía más frío conforme octubre llegaba, pero en el gimnasio comunitario, el calor de los cuerpos y el esfuerzo lo llenaba todo. Aiden y Jake ya no eran solo dos chicos que compartían el rack de sentadillas. Sus rutinas se habían entrelazado, como si una cuerda invisible los mantuviera cerca. Aiden llegaba a las 6 y Jake aparecía minutos después, dejando su mochila junto a la de Aiden sin decir palabra. Era un hábito, uno que ninguno mencionaba, pero que ambos esperaban. Aiden, con su energía que parecía no acabarse nunca, llenaba el espacio con bromas y palmadas en el hombro. Jake, más callado, respondía con comentarios agudos que hacían a Aiden detenerse un segundo antes de soltar una carcajada. Pero algo estaba cambiando. No era obvio, no era un cartel brillante. Eran detalles pequeños, momentos que pesaban más de lo que las palabras podían explicar. Una noche, mientras Aiden ajustaba las pesas, Jake lo observó un poco más de lo necesario. Sus ojos siguieron el movimiento de los brazos de Aiden, la forma en que su camiseta se tensaba sobre los hombros. Cuando Aiden levantó la vista, Jake desvió la mirada, fingiendo ajustar su botella de agua. Aiden sonrió para sí, sintiendo un cosquilleo en el pecho. No dijo nada, pero lo notó. Y empezó a notar más cosas, como Jake se quedaba más cerca al corregir su postura, como sus dedos rozaban los de Aiden al pasarle un disco de peso, como su risa era más suave cuando estaban solos. Salían del gimnasio juntos casi siempre ahora, caminando bajo el cielo gris de Oregón. A veces terminaban en la cafetería de la esquina, con mesas de madera gastada y luces cálidas. Hablaban de todo, de la música que Aiden ponía a todo volumen, de los libros que Jake leía en su apartamento lleno de estantes. Pero también había silencios, no incómodos, sino llenos. Aiden miraba a Jake mientras éste jugaba con la pajita de su bebida, y Jake atrapaba esas miradas, sosteniéndolas un segundo más de lo normal. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente agotador, se sentaron en el suelo del gimnasio, espalda contra la pared, respirando fuerte. Sus hombros se tocaban, y ninguno se movió. «Estás mejorando en sentadillas», dijo Jake, con esa media sonrisa suya. Aiden rió, dándole un leve empujón con el hombro. «Gracias a ti, maestro». Jake no respondió, pero su mirada se quedó en Aiden, suave, como si quisiera decir algo más. Aiden sintió el calor de ese momento, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Empezaron a verse fuera del gimnasio. Primero fue un café en el centro de Ashland, luego una caminata nocturna por las calles tranquilas, donde las luces de las casas parpadeaban entre los árboles. Nunca lo planearon, nunca lo llamaron salir. Pero pasaba. Aiden mandaba un mensaje: ¿quieres caminar? Jake respondía: claro, nos vemos en 10. Y ahí estaban, lado a lado, con las manos en los bolsillos, hablando de sueños, de miedos, de cosas que no contaban a nadie más. En una de esas caminatas, bajo un cielo lleno de estrellas, Jake se detuvo frente a una librería cerrada. «Aquí compré mi primer libro favorito», dijo, señalando el escaparate. Aiden se acercó, sus brazos rozándose. «Cuéntame de él». Jake habló, su voz baja, apasionada, y Aiden lo escuchó, inclinado hacia él, como si cada palabra fuera un secreto compartido. Cuando terminaron, Jake miró a Aiden, y por un instante, sus dedos se rozaron al caminar. Ninguno se apartó. Pero no todo era fácil. Ashland tenía sus rincones conservadores, y Jake venía de una familia con ideas tradicionales, de esas que no aceptaban lo que se salía de su molde. Aiden también cargaba su pasado, un amigo que lo traicionó hace años, exponiendo su verdad ante un grupo que no estaba listo para aceptarla. Ese dolor lo hacía dudar, lo hacía mantener las cosas sin nombre, sin cruzar la línea. Jake también era cuidadoso, siempre manteniendo una distancia segura en público, como si temiera que alguien los viera demasiado cerca. Aún así,
los momentos seguían acumulándose. En el gimnasio, Jack empezó a elegir la máquina junto a Aiden aunque hubiera otras libres. Aiden notaba cómo Jack se quedaba un segundo más al ayudarlo con una barra, su mano firme en su espalda. Una noche, mientras descansaban en el banco, Aiden se estiró, y Jack lo miró, sus ojos deteniéndose en la curva de su brazo. Aiden atrapó esa mirada y sonrió, pero no dijo nada. No hacía falta. Algo crecía entre ellos, algo que no necesitaba palabras, pero que ambos sentían como un latido compartido. El otoño en Ashland pintaba las calles de dorado y rojo, pero en el corazón de Aiden y Jack, una tormenta silenciosa empezaba a formarse. Habían pasado semanas desde que sus caminatas nocturnas y charlas en la cafetería se volvieron algo más que amistad. El gimnasio, con sus luces fluorescentes y el eco de las pesas, seguía siendo su refugio. Pero ahora, cada roce de hombros, cada mirada sostenida, llevaba un peso nuevo, algo que ambos sentían pero no nombraban. Aiden notaba cómo Jack se acercaba más al ayudarlo con una barra, su mano firme en su espalda un segundo más de lo necesario. Jack percibía cómo Aiden lo buscaba con la mirada al terminar un set, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Sus mensajes eran más frecuentes, más personales. ¿Cómo estuvo tu día?, escribía Aiden. Mejor ahora, respondía Jack, y Aiden sonreía al leerlo. Pero también había una tensión, un miedo que ninguno admitía. Una noche, después de un entrenamiento intenso, se quedaron en el gimnasio más tiempo del habitual. Sentados en un banco, con botellas de agua en las manos, el aire estaba cargado. Aiden rompió el silencio. Oye, ¿estás bien? Pareces, no sé, distante. Jack bajó la mirada, sus dedos apretando la botella. Es complicado, murmuró. Aiden frunció el ceño, inclinándose hacia él. Cuéntame. Sabes que puedes. Jack respiró hondo, como si las palabras pesaran. Mi familia, tienen ideas fijas. Muy tradicionales. No aceptarían esto. Hizo un gesto vago entre ellos. Aiden sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba esto, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. ¿Y tú, qué piensas tú?, preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. Jack lo miró, sus ojos llenos de algo que parecía dolor. No lo sé. Quiero estar aquí, contigo. Pero ellos, son mi familia. El silencio que siguió fue pesado. Aiden quería decir algo, pero su mente volvió a un recuerdo que aún dolía. Hace 2 años, su mejor amigo lo traicionó, contándole a su grupo de la universidad que Aiden era gay. Las miradas de juicio, los susurros, la pérdida de personas que creía cercanas, todo eso lo marcó. Desde entonces, había aprendido a protegerse, a no confiar demasiado rápido. Y ahora, con Jack, ese miedo regresaba. ¿Y si abría su corazón y terminaba herido otra vez? Intentó mantener las cosas ligeras. Oye, no pasa nada. Somos amigos, ¿no? Nadie tiene que saber nada. Pero las palabras sonaron huecas, y Jack lo notó. No es solo eso, dijo, su voz apenas un susurro. Siento algo, por ti. Pero no sé cómo manejarlo con ellos. Aiden sintió su pecho apretarse, una mezcla de calor y miedo. Quería alcanzarlo, tomar su mano, pero algo lo detuvo. En cambio, asintió. Lo entiendo. Tomemos las cosas con calma. Sin embargo, la calma no duró. Ashland no era una ciudad grande, y los rumores viajaban rápido. El hermano mayor de Jack, Caleb, los vio una tarde en el gimnasio, riendo demasiado cerca, sus hombros rozándose mientras compartían una broma. Esa noche, Caleb envió un mensaje a Jack, lleno de preguntas cortantes sobre qué estaba haciendo con ese tipo. Jack no respondió, pero la presión empezó a crecer. Dejó de escribirle a Aiden con la misma frecuencia, llegaba tarde al gimnasio, evitaba las caminatas. Aiden lo sentía. Cada mensaje sin respuesta, cada excusa vaga, era como una grieta en lo que habían construido.
Una noche, lo enfrentó fuera del gimnasio, bajo un cielo gris que prometía lluvia. Jack, ¿qué pasa? Si hice algo, dímelo. Jake negó con la cabeza, mirando al suelo. No eres tú. Es todo. Mi familia, la gente aquí. No sé si puedo hacer esto. Aiden sintió el eco de su pasado, la traición que aún quemaba. Entonces, ¿qué? Solo vas a alejarte. Jake no respondió, y el silencio fue una respuesta en sí misma. Esa semana, Caleb dio un paso más. Publicó en redes sociales un comentario vago pero hiriente sobre amistades que no encajan con los valores de la familia. No nombró a Aiden, pero el mensaje era claro. Algunos amigos de Jack comentaron en apoyo, pero otros dejaron palabras duras, juicios que cortaban como cuchillos. Aiden vio el post por casualidad y algo dentro de él se rompió. No era solo el miedo de Jack, era el recordatorio de que el mundo no siempre aceptaba lo que ellos tenían. Intentó hablar con Jack una última vez, en la cafetería donde solían reír. Pero Jack estaba cerrado, sus ojos evitándolo. Necesito tiempo, dijo. Aiden asintió, aunque cada palabra dolía. Tómate el tiempo que quieras. Pero al salir, bajo la lluvia que empezaba a caer, sintió que algo se desvanecía. No era solo Jack quien se alejaba, era la esperanza que había comenzado a construir, la idea de que podían ser algo más, juntos, sin miedo. El invierno se acercaba a Ashland, y con él, un frío que calaba más allá de la piel. Aiden y Jack habían construido algo frágil pero hermoso en los últimos meses, un lazo tejido con miradas, risas y roces accidentales que no lo eran tanto. Pero ahora, ese lazo estaba a punto de romperse. El gimnasio, su lugar seguro, ya no sentía lo mismo. Jake llegaba tarde, sus mensajes eran breves, y sus ojos evitaban los de Aiden, como si mirar demasiado doliera. Aiden lo sentía todo, la distancia, el silencio, las excusas. Cada estoy ocupado de Jack era como un peso más en su pecho. Intentaba no pensar en ello, seguir adelante, pero el eco de su pasado lo perseguía. Hace 2 años, un amigo lo traicionó, exponiendo su verdad a un grupo que lo juzgó sin piedad. Ese dolor lo había hecho cuidadoso, pero con Jack había bajado la guardia. Ahora, temía que ese error le costara caro. Una noche, bajo un cielo cubierto de nubes grises, Aiden esperó a Jack fuera del gimnasio. La lluvia empezaba a caer, fina pero persistente. Cuando Jack salió, con la capucha puesta, Aiden lo detuvo. Tenemos que hablar. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Jake suspiró, sus manos hundidas en los bolsillos. No es tan simple, Aiden. Mi familia, las cosas se complicaron. Aiden frunció el ceño. ¿Qué cosas? Dímelo. Jake bajó la mirada. Caleb, mi hermano, no para de preguntar. Dice que lo que hacemos no está bien, que no encaja con lo que ellos creen. Aiden sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba, aunque las palabras fueran vagas. ¿Y tú, qué crees tú?, preguntó, su voz tensa. Jake dudó, y ese silencio fue una puñalada. No sé cómo manejarlo, admitió. Necesito tiempo. Aiden asintió, aunque cada palabra quemaba. Tómate tu tiempo, entonces. Pero el tiempo no ayudó. Caleb, el hermano mayor de Jack, cruzó una línea. Una tarde, publicó una foto en redes sociales, Aiden y Jack en la cafetería, riendo, sus hombros casi tocándose. El comentario era breve pero cruel, algunas amistades no son lo que parecen. No nombró a Aiden, pero el mensaje era claro. Los comentarios llegaron rápido, algunos defendían a Jack, pero la mayoría eran duros, llenos de juicios que cortaban como vidrio. ¡Qué decepción!, escribió alguien. Eso no es normal, dijo otro. Aiden vio el post por casualidad, navegando en su teléfono. Sintió el suelo desvanecerse. No era solo la humillación, era el recordatorio de que el mundo podía ser cruel con lo que él y Jack tenían.
Fue a la cafetería donde solían sentarse, esperando encontrar a Jake, pero él no estaba. Le escribió, ¿viste lo que puso Caleb? ¿Hablamos? No hubo respuesta. Esa noche, Aiden caminó solo bajo la lluvia, el agua empapando su chaqueta, su corazón pesado con una mezcla de rabia y dolor. Al día siguiente, intentó hablar con Jake en el gimnasio. Lo encontró en un rincón, ajustando pesas, pero su rostro estaba cerrado. No puedo seguir con esto ahora, dijo Jake, sin mirarlo. Es demasiado. Aiden sintió el eco de su pasado, la traición que lo de nuevo. Entonces, ¿esto es todo? ¿Me dejas fuera porque tu familia no lo acepta? Jake no respondió, solo bajó la cabeza. Lo siento, Aiden. No puedo. Aiden salió del gimnasio, la lluvia cayendo más fuerte ahora. No miró atrás. Esa noche, borró el número de Jake, aunque sabía que no borraría el dolor. Dejó de ir al gimnasio, evitó la cafetería, se hundió en su rutina, trabajo, casa, silencio. La soledad, que creía haber dejado atrás, volvió como un viejo amigo no deseado. Cada vez que veía una sudadera como la de Jake o pasaba por la calle donde caminaban, sentía una punzada en el pecho. Había confiado en él, había creído que podían enfrentar el mundo juntos. Pero ahora, estaba solo otra vez. Pasaron semanas. Aiden intentaba seguir adelante, pero el vacío estaba ahí. Una noche, sentado en su apartamento, mirando la lluvia golpear la ventana, pensó en Jake. ¿Estaría sintiendo lo mismo? ¿O simplemente había elegido la seguridad de su familia, dejando a Aiden como un recuerdo? No tenía respuestas, solo preguntas y un corazón que aún no sabía cómo sanar. La lluvia seguía cayendo en Ashland, pero ahora parecía limpiar en lugar de pesar. Habían pasado 2 meses desde que Aiden y Jake se separaron, 2 meses de silencio que dejaron a Aiden con un vacío que no podía ignorar. Había vuelto al trabajo, a su rutina, pero cada esquina de la ciudad, el gimnasio, la cafetería, las calles donde caminaban, le recordaba a Jake. Intentaba no pensar en él, pero el dolor estaba ahí, como una herida que no terminaba de cerrar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento, alguien tocó la puerta. Aiden abrió y encontró a Jake, empapado, con los ojos rojos y el cabello pegado a la frente. Cometí un error, dijo, su voz temblando. Te hice daño, y lo siento. Aiden se quedó congelado, el corazón acelerado. Quería cerrar la puerta, protegerse, pero la sinceridad en los ojos de Jake lo detuvo. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz baja. Jake respiró hondo. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Y estoy cansado de esconderme, de dejar que otros decidan quién soy. Aiden lo dejó entrar, y se sentaron en el sofá, la tensión llenando el aire. Jake explicó todo, como el comentario de su hermano Caleb lo había paralizado, como las palabras de su familia lo hicieron dudar de sí mismo. Pero también habló de cómo se mudó, empezó terapia, y enfrentó a Caleb, diciéndole que no toleraría más juicios. Quiero ser yo mismo, dijo. Y quiero que estemos juntos. Aiden sintió el peso de su propio pasado. La traición de su amigo años atrás lo había hecho desconfiar, pero ahora veía a Jake, vulnerable, abierto. Me dolió que te alejaras, admitió. Pensé que no era suficiente. Jake negó con la cabeza, sus dedos rozando la mano de Aiden, ligeros pero firmes. Tú siempre fuiste suficiente. Fui yo quien no estuvo a la altura. Ese toque, ese momento, rompió algo en Aiden. No era solo dolor, era esperanza. No volvieron a ser los mismos de inmediato. Reconstruyeron su lazo paso a paso. Volvieron al gimnasio, donde chocaban puños tras un set, sus risas llenando el espacio. Caminaban por Ashland, ahora más valientes, sus hombros rozándose sin temor. Una tarde, sentados en un banco del parque, Aiden puso su brazo alrededor de Jake, y Jake apoyó la cabeza en su hombro. No hablaron, pero no hacía falta. El mundo seguía girando, pero ellos estaban juntos. Jake dio un paso más.
Una noche, publicó una foto en redes sociales, ellos en ese banco, Aiden con su brazo alrededor, Jack relajado contra él. El título era simple, nosotros. Algunos, como Caleb, dejaron de seguirlo, pero otros, amigos, compañeros del gimnasio, enviaron mensajes de apoyo. Ya era hora, escribió uno. Se ven felices, dijo otro. Aiden sonrió al leerlos, sintiendo un alivio que no esperaba. Ashland no cambió de la noche a la mañana. Había miradas, susurros en los rincones más cerrados de la ciudad. Pero también había aliados, la barista de la cafetería que les guiñaba un ojo, el entrenador del gimnasio que los felicitaba por sus progresos. Aiden y Jack encontraron una comunidad, un grupo local que apoyaba a personas como ellos, y eso les dio fuerza. Aprendieron a enfrentar el mundo no con miedo, sino con orgullo. Una mañana de domingo, en el nuevo apartamento de Jack, cocinaban juntos, panqueques, café, música suave de fondo. Jake, con una camiseta floja, reía mientras Aiden casi quema la sartén. Sus manos se rozaron al pasar el azúcar, y se miraron, una sonrisa compartida que decía todo. Te quiero, dijo Aiden, las palabras saliendo solas. Jake se quedó quieto, luego sonrió, suave y seguro. Yo también te quiero. No era solo amor. Era un hogar. Aiden dejó una mochila en el apartamento de Jack, luego un cepillo de dientes. Sus vidas se entrelazaron, listas de compras en la nevera, noches de películas acurrucados en el sofá, caminatas bajo la lluvia donde sus dedos se entrelazaban sin dudar. Cuando las cosas se ponían difíciles, un comentario cruel, un día de dudas, se apoyaban. Jake escuchaba cuando Aiden necesitaba desahogarse, Aiden daba espacio cuando Jack se perdía en sus pensamientos. Una noche, mientras la lluvia caía suave, hablaron en el sofá. Nunca pensé que encontraría esto, dijo Jack, su cabeza apoyada en el pecho de Aiden. Alguien que me vea y quiera quedarse. Aiden pasó una mano por su cabello. Yo también estaba buscando. Y te encontré. Se quedaron así, envueltos en la calidez del otro, sabiendo que no era perfecto, pero era suyo. Lo que habían construido no era solo para ellos. En el grupo de apoyo, compartieron su historia, ayudando a otros a encontrar valor. Aiden y Jack ya no eran solo dos chicos del gimnasio. Eran un equipo, un refugio, una prueba de que el amor podía crecer incluso en los lugares más duros. Y cada vez que se miraban, bajo la lluvia o el sol, sabían que estaban en casa.